Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Hemos tenido un día prácticamente de 12 horas de academia, lo cual es muy bueno. La plática previa me pareció una plática excelente, aunque las reflexiones me dejaron un poco triste. Trataré de cambiar un poquito esa perspectiva porque creo que se pueden hacer cosas diferentes en prevención cardiovascular, tanto primaria como secundaria. El tema que me dieron, si me bajan la luz un poco, por favor, creo que ya lo van a hacer, es hablar con ustedes sobre hipertensión arterial en el año 2018 y haré un preámbulo que tiene que ver con esto que yo llamo táctica, estrategias y meta. Voy a hablar de la evolución de la evidencia y su interpretación americana en el 2017. Específicamente de lo que voy a hablar después del preámbulo será sobre la Guía Americana de Hipertensión Arterial. Si bien esta es una plática magistral, yo espero que después de la charla podamos tener un intercambio amplio sobre los conceptos que aquí voy a manejar. El día de mañana hablaré sobre la Guía Europea de Hipertensión Arterial y haremos una confrontación de la interpretación de la evidencia de un lado y del otro del Atlántico para que ustedes decidan con cuál guía se queden. Creo que cualquiera es mejor que ninguna. Esta es la Guía Americana, publicada en noviembre del 2017, tiene una parte que es la parte de la guía per se y una parte que es la revisión sistemática. En conjunto son 352 páginas. Y como todas las guías americanas, siempre crean un impacto global y en la revista Circulation, después de la publicación de la guía americana, Asia dio su punto de vista, lo dio China, lo dio la India, lo dio Japón, y también Europa y Canadá dieron su punto de vista. Lo dieron los suecos, lo dieron los italianos y lo dieron los canadienses. Realmente en todas estas guías se hace una amplia discusión de los pros y los contras. Sin embargo, la conclusión conceptual podría ser que la evidencia de la guía americana es tan sólida que es difícil refutarla. Sin embargo, la implementación de los conceptos es lo que resulta difícil para la mayoría de los países, incluyendo los nuestros. Como siempre en mis charlas, pongo a sus órdenes esta charla en mi correo electrónico, simplemente tienen que escribirme y yo se las facilito tal cual la voy a presentar, y si requieren algún material de apoyo de los artículos, las guías, etcétera, con mucho gusto también puedo compartírselos. Entonces, iniciaré con mi preámbulo, que habla sobre táctica, estrategia y meta en prevención cardiovascular, y que es algo que yo practico en el día a día y la realidad es que me da muy buenos resultados. Primero, nuestra táctica maestra en prevención cardiovascular primaria especialmente, aunque también aplica para la prevención cardiovascular secundaria, es estimar el riesgo. ¿Y qué concepto quiero yo transmitir con estimar el riesgo? Estimar el riesgo es medir la vulnerabilidad de un individuo asintomático, y aquí estamos hablando de prevención cardiovascular primaria, para sufrir un evento cardiovascular que puede ser fatal, como la muerte cardiovascular, o no fatal, pero invalidante, como el infarto miocárdico o el infarto cerebral. Y esto yo se lo expreso al paciente como un riesgo absoluto a 10 años de sufrir alguno de estos eventos. Esto es lo que implica estimar el riesgo. Y sabemos, como vamos a ver más adelante, que independientemente del algoritmo que yo use, un paciente en prevención cardiovascular primaria o un individuo en prevención cardiovascular primaria tiene riesgos de tener muerte, infarto o stroke que oscilan del 5 al 20% aproximadamente. A diferencia de los individuos en prevención cardiovascular secundaria, cuyos riesgos generalmente oscilan por arriba del 20% hasta el 50%. La segunda parte de mi táctica, que de hecho ya es una estrategia, es alcanzar las metas. ¿Y qué es una meta? Hablábamos en la mañana del concepto de meta. Meta o alcanzar las metas es rebasar el umbral biológico de una variable causal, por ejemplo, presión arterial, con el cual el beneficio sea máximo y el daño sea mínimo. E idealmente esto tenga una relación favorable entre el ahorro y el gasto. Es decir, el criterio de meta es ese, en el cual logro beneficio, logro un mínimo riesgo, logro ahorro y no estoy gastando
más que lo que estoy ahorrando. Este es el concepto de beneficio terapéutico neto. Y sabemos actualmente que prevención cardiovascular primaria, alcanzar presiones arteriales por abajo de 130, glucosas por abajo de 100, colesterol LDL por abajo de 100, hemoglobinas glucosiladas en el caso de los diabéticos por abajo de 7%, brinda beneficio en términos generales y eso es innegable, y que de ahí hacia la derecha el riesgo empieza a incrementar. Y finalmente, la segunda parte de la estrategia es armonizar el riesgo con la meta. Y sabemos que el umbral de una variable causal donde el beneficio es máximo y el daño es mínimo, es decir, nuestra meta, está en función directa con el nivel de riesgo del individuo. Sabemos que a mayor riesgo, mayor beneficio. Y por lo tanto, los umbrales terapéuticos se plantean actualmente en función del nivel de riesgo del individuo. Dicho de otra forma, por ejemplo, sabemos, por la evidencia actual, que un nivel de riesgo de 7.5% calculado por la ecuación poblacional conjunta americana hace que si yo le receto a un individuo una estatina de intensidad media siendo no diabético, voy a lograr un beneficio terapéutico neto. O a un paciente diabético con este nivel de riesgo, le puedo prescribir una estatina de alta intensidad porque es el punto de beneficio terapéutico neto. 10% de riesgo sabemos o sabíamos hasta hace unas semanas que la aspirina en prevención cardiovascular primaria era un nivel de riesgo en el cual yo le brindo beneficio terapéutico neto con aspirina. Actualmente este punto es debatible por las últimas evidencias publicadas. Pero sabemos que, por ejemplo, de acuerdo a la visualización americana, un antihipertensivo con un nivel de riesgo de más de 10% se justifica cuando la presión está arriba de 130/80. Un nivel de riesgo de 20% en prevención cardiovascular primaria justifica una estatina ya no de intensidad media, sino de intensidad alta. Entonces, vean ustedes que actualmente el nivel de la variable se maneja en función del nivel de riesgo cardiovascular. Así pues, mi meta como médico, independientemente del escenario en el que yo me desarrolle, por esto soy médico, es ofrecerle a nuestros pacientes un camino directo a mayor vida con mayor calidad. Y para eso necesito una táctica. La táctica maestra es estimar el riesgo cardiovascular. Si no estimamos el riesgo cardiovascular con la ecuación que ustedes gusten y manden, más adelante vamos a revisar las más importantes, realmente estamos prescribiendo a ciegas. Y en esa consulta de 5 minutos, yo puedo invertir 2 minutos en estimar el riesgo cardiovascular de mi paciente. Serán los 2 minutos mejor invertidos de mi vida y en la salud del paciente. Y la realidad es que el 90% de los médicos en prevención cardiovascular primaria no estiman el riesgo. Y si no estiman el riesgo, sus estrategias terapéuticas realmente son empíricas 100%. Después de estimar el riesgo, yo puedo plantear mis estrategias terapéuticas para el control con beneficio neto de los factores de riesgo cardiometabólico, hipercolesterolemia, hipertensión arterial e hiperglucemia. Algo muy importante que tiene que ver mucho con la charla previa es el éxito terapéutico no depende nada más de que yo domine como médico la evidencia vertida en las guías, que me habla solamente del beneficio y el riesgo de una estrategia terapéutica o diagnóstica. Esto es una obligación del médico conocerlo y esto requiere actualización continua. La otra obligación del médico es efectivamente aplicar su juicio médico, el juicio médico a cada individuo, es decir, la evidencia para cada individuo. Y este es el arte de la medicina. Por eso las guías son solamente parte del éxito terapéutico. Después viene el médico frente a su paciente y la individualización de la evidencia. Pero después viene algo de lo que se habló mucho en la plática previa, el acceso, la cobertura médica, y este depende del sistema en el que el paciente se encuentre inmerso. Si es un paciente que paga de su bolsillo, si es un paciente que paga de un tercer pagador, si es un paciente con cobertura gubernamental, etc. Esto ya está fuera del alcance del médico en la mayoría de las veces. Y al final del día, el individuo con su autodeterminación que debe ser informada es el que determina el éxito terapéutico. Yo puedo ser un excelente médico y plantearle la evidencia tal cual se generó el día de ayer, un análisis sólido, hacer una excelente consulta médica, individualizar la evidencia, ser un paciente con un acceso perfecto a la estrategia terapéutica que yo estoy planteando, pero simplemente el paciente por X, Y o Z razón decide
no tomar el medicamento. Esa ya es la responsabilidad del paciente y es lo que actualmente se llama la decisión informada del paciente. Entonces, dicho esto, la meta, las estrategias y la táctica, hablemos de la Guía Americana de Hipertensión Arterial. Y mi objetivo, los siguientes 25 minutos, será analizar con ustedes lo que yo considero las 3 perlas clínicas o los 3 porqués de la Guía Americana AJA, Asociación Americana de Corazón, ACC, Colegio Americano de Corazón, más 9 sociedades más, porque no es una guía nada más del AJA y del ACC, son 11 sociedades médicas que publicaron en el 2007 su guía para el manejo de la hipertensión arterial. Como les presenté al principio, estas son las 2 carátulas de la revisión sistemática y de la guía per se, 352 páginas en total. Y lo importante de esta guía yo lo podría resumir en 3 puntos. 1, ¿por qué 130-80 es el nuevo 140-90? Que es lo que nos ha generado más ruido, ¿verdad? Y más controversia. 2, ¿por qué actualmente la guía americana y la guía europea, que la segunda ya lo venía haciendo desde hace algunos años, pero actualmente con una mayor vehemencia, ¿por qué incorporar la estimación del riesgo cardiovascular absoluto en el manejo de la hipertensión arterial y no la cifra per se? Y finalmente, ¿por qué incorporar la medición de la presión arterial más allá del consultorio, la medición de la presión arterial en casa y o en forma ambulatoria? El principio rector de todas las guías alrededor del mundo, y quienes lo iniciaron fueron los americanos en el 2013 con ese conjunto de guías de estimación de riesgo, manejo de presión arterial, manejo de lípidos, es el principio del beneficio terapéutico neto, que no es un principio generado en América, sino es un principio generado en Oxford por Geoffrey Rose, que a finales del siglo pasado, en su famoso texto de medicina preventiva, planteó este concepto. Una estrategia terapéutica es útil solo si el binomio beneficio más ahorro es mayor al binomio riesgo más gasto. Toda estrategia terapéutica, para ser aceptada como útil terapéuticamente, debe de reunir este principio. Yo puedo tener una estrategia terapéutica muy benéfica que genere ahorro porque evita eventos, que no tenga riesgo, pero que implique una inversión muy alta. Y el ejemplo típico de esto actualmente son los inhibidores de la PCSK9, ¿verdad? Cumplen 3 de las variables, pero rompen con una de ellas y eso es lo que rompe la ecuación y por lo tanto no son útiles terapéuticamente hablando. Y por lo tanto un individuo es candidato a una estrategia terapéutica cuando ésta le es útil. Resulta muy sencillo, parece una perogrullada, pero es un concepto muy trascendente, muy importante. Y bajo este principio es que todas las guías se están moviendo y bajando sus umbrales terapéuticos, la de hipertensión arterial, como vamos a ver, la de lípidos, incluso la de diabetes mellitus, y la única que no lleva este principio es la de aspirina. Y no lo lleva relativamente, porque realmente lo que se está demostrando es que el beneficio es igual al riesgo y por lo tanto no tiene ningún sentido la estrategia terapéutica aspirina en prevención primaria. Mi conflicto de interés con la industria, ya lo conocen, hoy no tengo ningún conflicto de interés. Y entonces vamos a hablar sobre las evidencias que evolucionan nuestros conceptos. Y realmente debemos de tener la mente muy abierta para aceptar los nuevos conceptos y no tener también inercia académica, que es quedarnos con lo que aprendimos, quedarnos con lo que nos sentimos más confortables y negar la nueva evidencia. Entonces, ¿por qué 130-80 es el nuevo 140-90 bajo la visión americana? Este es el criterio clásico para definir hipertensión arterial, 140-90, que entre paréntesis también es un criterio arbitrario, y es un criterio que surge de este famoso metaanálisis de la doctora Sarah Lewington, que publicó a principios de este siglo, en el cual, en un metaanálisis de más de 1 millón de individuos, determinó que tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica tienen un gradiente. Y este gradiente en un individuo de 40 años de edad inicia con una presión arterial de 115 milímetros de mercurio sistólica y inicia con un gradiente de 75 milímetros de mercurio para la diastólica. Aquí el riesgo es la unidad.
Pero este individuo, si tuviese 140-90, de acuerdo a este metaanálisis, estudios observacionales, la mayoría de ellos epidemiológicos, el riesgo se duplica. Y este fue el criterio o el concepto para en ese momento definir que esto es hipertensión arterial, un punto en el cual el riesgo basal se duplica. Es un criterio arbitrario. Sin embargo, sabemos que el riesgo en este análisis para un individuo de 40 años se incrementa en función directa del nivel de presión arterial sistólica y diastólica, y que se duplica independientemente del decenio en los 40, 50, 60, 70 y 80 años, por cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y por cada 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Este es el concepto clásico de hipertensión arterial que aún los europeos defienden relativamente, como vamos a ver el día de mañana. Sus argumentos no son tan sólidos como para pensar que realmente ese es el criterio con el que nos debamos de quedar en el año 2018. Después de ese análisis, pero más recientemente en los últimos 5 años, y no necesariamente por el estudio SPRINT solamente, múltiples estudios epidemiológicos recientes confirman que versus una presión arterial de menos de 120/80, el riesgo relativo de enfermedad coronaria y carotidio vertebral se incrementa de un 10 a un 50% si mi presión arterial contra menos de 120 yo la tengo entre 120 y 129 o 80 y 84. Aquí con esta presión comparada con esta ya estoy teniendo un incremento del 10 al 50% del riesgo coronario y carotidio vertebral. Y si tengo una presión arterial de 130 a 139, de 85 a 89, mi riesgo se está incrementando del 50 al 100%. Y esto es lo que muestran múltiples metaanálisis. La gente piensa, porque así la media lo ha transmitido, que solamente esto está impulsado por el estudio SPRINT, pero aquí les presento todas las referencias en las cuales este concepto está basado. Entonces, sabemos que arriba de por lo menos 130-80, el riesgo cardiovascular está incrementado. Y aquí les presento solamente uno de los múltiples metaanálisis que demuestran esto. Esto es del grupo australiano de la doctora Tejad, que nos muestra del análisis de 123 estudios randomizados controlados, 613,000 individuos, que por cada 10 milímetros de mercurio de presión arterial que yo reduzca de la sistólica, partiendo de 160 hasta 110 milímetros de mercurio, por cada 10 milímetros de reducción, yo disminuyo en 22% cualquier evento cardiovascular mayor, 17% enfermedad arterial coronaria, 27% enfermedad arterial cerebral, 28% insuficiencia cardíaca, 5% insuficiencia renal y muerte total 13%. Esto da un promedio de una reducción por cada 10 milímetros de mercurio de morbimortalidad cardiovascular del 22%, que es algo muy parecido a lo que yo logro por reducir con una estatina 40 miligramos de colesterol LDL o una milimola. Recuerden esa cifra mágica de 40 miligramos de reducción, 22% de reducción del riesgo. Eso logramos con reducciones de 10 milímetros de mercurio. En el metaanálisis que los propios escritores de la guía americana hicieron, excluyendo al estudio SPRINT, esto es lo que ellos encontraron: una reducción de eventos cardiovasculares mayores, especialmente no fatales, infarto no fatal y stroke no fatal, estadísticamente significativos con estos datos que les presento aquí. Reducciones del 15, del 14, promedio 15% de reducción de eventos cardiovasculares, si yo comparo a aquellas poblaciones que arrancaron con presiones arteriales de menos de 130 contra aquellas que arrancaron con presiones arteriales de más de 130. Entonces, este efecto es homogéneo en presencia o ausencia de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o edad mayor o menor de 65 años de edad. Y aquí abro un paréntesis para decir que la edad cronológica actualmente no es lo que define la estrategia terapéutica, lo es la edad biológica. Porque yo puedo tener un individuo de 50 años con una edad cronológica de 50 años y biológica de 85 y viceversa. Entonces, tenemos que empezar a utilizar las escalas de evaluación de edad biológica.
Así pues, la primera perla que yo quisiera transmitirles de esta guía es que el nuevo umbral diagnóstico y terapéutico se homogeneizó, como comentaba en la mañana. Estamos tratando de hacer homogéneo el criterio diagnóstico con el criterio terapéutico, es decir, si yo digo que hipertensión arterial es 130, 80 o más, debo de defender la postura de que mi umbral terapéutico tiene que ser abajo de 130, 80. Se estableció esta evidencia, se estableció a partir del punto en el cual el riesgo más el gasto se incrementan, es decir, ya demostramos que 130, 80 es un punto en el cual el riesgo definitivamente está incrementado y tenemos actualmente estrategias terapéuticas que propician beneficio y ahorro, y esos son los fármacos antihipertensivos. Este cambio de conducta no podría ser si nosotros no tuviéramos fármacos disponibles para lograr esas metas terapéuticas con eficacia y con seguridad y obviamente tolerabilidad, y las tenemos actualmente para hipertensión arterial, para lípidos y para glucosa. De aquí se deriva la primera recomendación de esta guía, que es una recomendación de nivel 1, que es que la presión arterial debe clasificarse como normal, y actualmente mejor usar el concepto de óptima o elevada, subóptima o hipertensión arterial estadio 1 y 2 para guiar la prevención y el tratamiento con beneficio neto. Y esta es la clasificación americana actual de presión arterial. Normal u óptima, menos de 120/80, elevada o subóptima, entre 120 y 129 y menos de 80, hipertensión arterial estadio 1, 130 a 139, y diastólica 80-89, e hipertensión arterial estadio 2, más de 140, más de 90, independientemente del valor que tengamos. Este punto 130-80 es el punto en el cual nosotros obtenemos actualmente, basado en evidencia, beneficio terapéutico neto. Repasar algún cambio de conceptos que se está generando actualmente. Actualmente se tiende a eliminar el concepto de normal, porque normal es un concepto epidemiológico que tiene que ver con el valor promedio de una variable más menos 2 desviaciones estándar. Y en la mañana decíamos que esto puede ser engañoso, porque hablando, por ejemplo, de nivel de colesterol LDL, el nivel normal de nuestra población latinoamericana está alrededor de 130 a 135. Sin embargo, ese valor no es el valor óptimo. El valor óptimo de colesterol LDL sabemos nosotros que anda rondando los 75 miligramos de colesterol LDL. Entonces, normal no es igual a óptimo. ¿Qué es óptimo? Es el nivel de una variable con riesgo nulo o mínimo adjudicable a esa variable. Y cada variable tiene un impacto diferente. El mayor impacto lo tiene el LDL, hablando de enfermedad cardiovascular aterosclerosa, seguido de hipertensión arterial y seguido de glucosa. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se convierta en daño. Es decir, que nuestra obligación es alcanzar niveles óptimos de los factores de riesgo para que estos factores de riesgo no se conviertan en daño. El daño es la enfermedad cardiovascular, que puede ser fatal o invalidante. Dicho esto, pasemos al segundo punto, un punto sumamente relevante en el momento actual. ¿Por qué incorporar la estimación del riesgo cardiovascular absoluto? Y aquí yo les pregunto nuevamente, contésteselo cada uno, ¿cuántos de ustedes en un paciente que acude a su consulta en prevención cardiovascular primaria, en qué porcentaje le estiman el riesgo? ¿Por qué es importante estimar el riesgo? Esta es estadística americana, pero realmente es traspolable a cualquier país. En adultos americanos con hipertensión arterial, la hipertensión no va sola. 15% son fumadores, 50% son obesos, 60% tienen hipercolesterolemia, 27% tienen diabetes mellitus y 16% tienen algún grado de daño renal crónico. Es decir, la hipertensión arterial solamente forma parte de este constructo cardiometabólico del que hablábamos en la mañana. Por lo tanto, la coexistencia de hipertensión arterial con otros factores de riesgo cardiovascular determina un riesgo cardiovascular global, en el cual, vean ustedes, riesgos de más de 20% lo tienen el 40% de los pacientes hipertensos, riesgos entre 10 y 20%, otro 40%, y riesgos de menos de 10%, solamente el 20% de los pacientes. Pero esto es a nivel poblacional. A nivel individual, si yo quiero saber cuál es el riesgo que mi paciente tiene, tengo que calcularlo.
La segunda perla en relación a riesgo es que para una misma presión arterial, el beneficio terapéutico neto expresado como número necesario a tratar es directamente proporcional al riesgo absoluto estimado del individuo o de la población a tratar. Lo que quiero decir con esto es que a mayor riesgo, mayor beneficio de la estrategia terapéutica. Y esto es importante porque para empoderar yo a mi paciente, le tengo que decir no solamente este fármaco le va a beneficiar, como dijo el doctor en el comentario hace un momento, y si no lo toma lo va a dañar. Con la estimación del riesgo yo le puedo decir su riesgo es de 20% y este fármaco le puede reducir su riesgo en un 25%. Eso favorece el empoderamiento de la gente. La recomendación en función de esto en la guía americana es que en adultos con hipertensión arterial es recomendable la detección de otros factores de riesgo cardiovascular y la estimación del riesgo cardiovascular absoluto. Esta es la historia de las ecuaciones de estimación de riesgo cardiovascular. Ahí les presento al profesor Cannell y a su mentor, el doctor Dover, que arrancaron el proyecto Framingham en 1950, y de aquí el concepto de factor de riesgo y estimación del riesgo. Ahí están 10 ecuaciones de las más usadas para la estimación del riesgo. Ustedes pueden usar la que gusten, cualquiera es mejor que el ojo clínico. El ojo clínico es muy impreciso para estimar el riesgo. Yo sugiero, podríamos entrar en una controversia y en una discusión al respecto, la guía americana ACC-AHA o Pool Cohort Equation publicada en el 2003. Claro, me van a decir, los latinoamericanos no somos como los americanos, pero realmente el riesgo cardiometabólico impacta de manera muy parecida al ser humano independientemente de su etnia. Para esta ecuación yo solamente tengo que bajar esta liga a mi teléfono celular, a mi teléfono inteligente, y en menos de 2 minutos, y esto ya lo hemos demostrado en diferentes talleres, conociendo estas 9 variables que les presento aquí, yo puedo estimar el riesgo absoluto de mi paciente de tener una muerte, un infarto, un stroke. Sabemos que para hipertensión arterial 10% de riesgo es el punto importante en la toma de decisiones, como vamos a ver en un momento. Por ejemplo, yo tengo aquí a 2 hermanas. 2 hermanas podrían tener el mismo riesgo, son de edades muy parecidas. Sin embargo, Marta, de 60 años, latina, blanca, aquí ya tengo 3 de las variables que no tienen ningún costo y no me cuesta ningún tiempo estimarlas, con un colesterol total de 240, un HDL de 34, que igual es un parámetro que debería ser estándar en la evaluación de primera vez de todo individuo, hipertensa tratada, con una presión arterial de 140/88, es diabética, está bien controlada, una glucosa de 110 con hemoglobina glucosilada de 6.8 y fuma 3 cigarros al día. No necesito más información para determinar el riesgo cardiovascular de Marta. Y esto, capturado en el teléfono celular, inmediatamente, les garantizo, menos de 2 minutos, ustedes tienen la estimación del riesgo. Marta tiene un riesgo de 46% de tener un evento cardiovascular, cuando su riesgo óptimo debería ser de 5.7%. En 10 años de morir por muerte cardiovascular, de tener un infarto o un stroke. ¿Y cómo se lo expreso esto yo a Marta? Ya hay estrategias en la red para mostrar esto. Yo a Marta le digo, de 100 individuos que tengan un perfil de riesgo como el de usted, 46 en los siguientes 10 años van a desarrollar un evento cardiovascular y usted tiene una alta probabilidad de ser una de esas 46. ¿Cuál es la probabilidad? Es la probabilidad de 1 en 2.1, prácticamente echar un volado o cara o sello, de tener una muerte, un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Usted decide. Esta es la táctica, la estimación del riesgo cardiovascular. Si no hago esto, difícilmente el paciente me va a entender, y esto lo entienden sean analfabetas o no sean analfabetas. Y para el caso de hipertensión arterial es importante conocer esto, porque si yo tengo un paciente con hipertensión arterial de acuerdo a la clasificación americana, grado 1, entre 130 a 89, 80 a 89, pero con un riesgo cardiovascular menor a 10% de acuerdo a este cálculo que yo hice, este paciente falso que requiere tratamiento farmacológico, lo que recomienda la guía es que en ese grupo de pacientes el tratamiento no farmacológico es el que se debe de aplicar. Sin embargo, si yo tengo una hipertensión arterial grado 2, más de 140 o más de 90,
independientemente del nivel de riesgo, la guía recomienda tratamiento farmacológico. Si yo tengo un riesgo de más de 10%, independientemente del nivel de presión arterial, yo requiero tratamiento farmacológico para este paciente, porque ese tratamiento farmacológico con ese nivel de riesgo le brindará beneficio neto, es decir, más beneficio que riesgo y le generará un ahorro sobre la inversión que va a hacer para ello. La haga él, la haga un tercer pagador o la haga el gobierno. Entonces, realmente, esta es el resumen de la guía americana en la parte de tratamiento. Estimo el riesgo, mido la presión arterial de acuerdo a cómo se debe de medir y entonces planteo mi estrategia terapéutica con beneficio terapéutico neto. Y esto es transcrito textualmente de la guía. Ellos, en el análisis que hacen de la evidencia, encuentran que más de 130-80 es un punto que actualmente requiere manejo, ¿verdad? Y que si el riesgo es de más de 10%, requerirá manejo farmacológico. Si el riesgo es de menos de 10%, requiere una intensificación en el manejo conductual. Ahora vayamos al otro punto importante de esta guía: ¿por qué incorporar la automedición de la presión arterial en casa o la medición ambulatoria de la presión arterial, de lo cual se habló mucho en la mañana? La automedición de la presión arterial o AMPA en domicilio es útil para investigar hipertensión arterial de bata blanca e hipertensión arterial enmascarada. Su complemento, la medición ambulatoria de la presión arterial o MAPA, es útil para investigar hipertensión arterial de bata blanca y también para investigar hipertensión arterial enmascarada. Como ustedes pueden ver aquí, el número de evidencia o el peso de la evidencia para medición ambulatoria o en casa más bien es importante, pero mucho más importante es la evidencia del automonitoreo o el monitoreo de presión arterial en 24 horas. Se define como presión arterial normal, que puede estar en el rango de óptima o subóptima, la ausencia de hipertensión arterial en la medición en consultorio, en la medición en casa y o en la medición ambulatoria de 24 horas. Y aquí tienen ustedes un modelo de presión arterial normal. Puede ser estrictamente normal u óptima si el paciente en el consultorio tiene menos de 120/80, en su casa tiene menos de 120/80 y en el promedio del MAPA de 24 horas menos de 115/75. Idealmente deberíamos de tener las tres, pero creo que con dos nos podríamos conformar para decir que el paciente tiene una presión arterial óptima. O una presión arterial subóptima o normal elevada, si el paciente tiene menos de 130/80 en el consultorio, en su casa, y menos de 125/75 en el promedio del MAPA de 24 horas. Se define como hipertensión arterial sostenida la presencia de hipertensión arterial en la medición en consultorio y en el automonitoreo o en el MAPA. Y aquí tienen un modelo de hipertensión arterial sostenida: alta en el consultorio, alta en su casa, alta en el promedio de 24 horas. Más de 125/75 en el promedio de 24 horas, más de 130/80 en su casa y más de 130/80 en el consultorio. La hipertensión arterial de bata blanca, que es la hipertensión arterial en el consultorio y su ausencia en el automonitoreo o en el monitoreo en casa, se considera significativa cuando la elevación es de 20 a 10 milímetros de mercurio para la sistólica o la diastólica. Es decir, si de acuerdo a esta clasificación yo tengo una hipertensión arterial de bata blanca más de 20 milímetros arriba del criterio de presión de hipertensión, que es 130, es decir, 150 o más, o más de 90 hacia arriba de la diastólica en el consultorio, aunque sea hipertensión de bata blanca, se considera que es clínicamente significativa. Y aquí tienen un modelo de hipertensión arterial de bata blanca. Tengo más de 130/80 en el consultorio, pero en su casa tengo menos de 120/80, menos de 115/75, o incluso en el rango de normal alta, menos de 130/80, menos de 125/75. Este sería una hipertensión o un patrón de hipertensión arterial de bata blanca, que más adelante vamos a ver cuándo tendríamos que sospecharla. La hipertensión arterial enmascarada es la ausencia de hipertensión arterial en el consultorio e hipertensión arterial en el automonitoreo o en el monitoreo ambulatorio, e implica esta hipertensión un riesgo similar al de la hipertensión arterial sostenida, tanto para daño a órgano blanco como para eventos. Y aquí tienen un modelo de hipertensión arterial enmascarada:
presión arterial normal en el consultorio y presión arterial elevada en su casa o en el monitoreo ambulatorio de 24 horas. Algún médico mexicano le denomina a esto hipertensión arterial de bata floreada. Ya se imaginarán por qué, a diferencia de la hipertensión arterial de bata blanca. Entonces, la medición del automonitoreo o del monitoreo ambulatorio de 24 horas nos permite detectar entre un 10 y un 30% de individuos con hipertensión arterial de bata blanca o hipertensión arterial enmascarada. Las cifras varían. En promedio se acepta que la hipertensión arterial de bata blanca tiene una prevalencia de 20% y la hipertensión arterial enmascarada de 10%. Ambas tienen implicaciones pronósticas importantes y por eso es importante considerar estos métodos como adyuvante a la medición en consultorio, que sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de hipertensión arterial. La recomendación en este sentido de la guía es que para la medición y la documentación en consultorio de la presión arterial se recomiendan métodos apropiados para su clasificación, diagnóstico y tratamiento. Y aquí nos da toda una recomendación de cómo medir la presión arterial en consultorio, que es lo primero que tenemos que hacer bien. Se recomienda la medición y documentación fuera del consultorio de la presión arterial para confirmar el diagnóstico y escalar el tratamiento farmacológico. Pero la realización de monitoreo ambulatorio y de automonitoreo no es una recomendación absoluta, como se ha querido interpretar de esta guía y de la guía europea. Es una recomendación de nivel 2A, nivel de evidencia B, derivada de estudios no randomizados. Y la guía americana dice, para descartar hipertensión arterial de bata blanca es razonable, no dice debe hacerse, la medición de la presión arterial ambulatoria o el monitoreo de 24 horas en adultos no tratados que tengan presión arterial entre 130 y 160 en el consultorio o presión arterial diastólica entre 80 y 100. Especialmente si estos individuos que detectamos hipertensos en el consultorio están asintomáticos o no tienen signos de daño a órgano blanco en la evaluación clínica. En estos pacientes es en los que tendríamos que sospechar hipertensión arterial de bata blanca. Otra recomendación en este sentido es que para descartar hipertensión arterial enmascarada es razonable nuevamente, nivel de recomendación 2A, nivel de evidencia B, la medición de presión arterial por automonitoreo o mapa en adultos no tratados que en nuestro consultorio tengan hipertensión arterial o presión arterial entre 120 y 129, normal alta, y diastólicas o diastólicas entre 75 y 79. Es decir, los estamos encontrando normotensos en el consultorio, pero especialmente si estos pacientes refieren síntomas sugestivos de hipertensión o estamos encontrando signos de daño a órgano blanco, por ejemplo en la fundoscopía o en el electrocardiograma, en estos individuos es en los que tendríamos que sospechar hipertensión arterial enmascarada y la realización de estos métodos coadyuvantes sería razonable. Y de acuerdo a esto, la presión arterial la podemos clasificar como ausencia de hipertensión, si en el consultorio está normal, de acuerdo al criterio americano, menos de 130/80, y en el automonitoreo o en el promedio de 24 horas está por abajo de esos valores, ausencia de hipertensión. Aquí tenemos a la hipertensión arterial de bata blanca, hipertenso en el consultorio, ausencia de presión arterial alta en el automonitoreo o en el monitoreo de 24 horas, hipertensión arterial enmascarada, normal en el consultorio, alta en el automonitoreo o en las 24 horas, e hipertensión arterial sostenida, que es la que tiene peor pronóstico, alta en el consultorio, alta en el automonitoreo o en el monitoreo de 24 horas. Y aquí se resume la segunda parte de la guía americana de presión arterial. Así pues, recapitulando, las tres perlas clínicas de esta guía, desde mi perspectiva, es que 130/80 es el nuevo 140/90 porque implica ampliar la oportunidad de un beneficio terapéutico neto en esta era, quizá no válido para hace 10 años, para hace 20 años, pero actualmente sí. Así es que ustedes deciden si brindarle la oportunidad o no a su paciente de adoptar este criterio y rebasar los umbrales terapéuticos que marca esta guía. 2, para un mismo valor de presión arterial, el beneficio es directamente proporcional al riesgo absoluto del individuo y por lo tanto debemos de estimar el riesgo siempre. Y 3,
El automonitoreo de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio de 24 horas son complementos, no sustitutos, de la medición de la presión arterial en el consultorio. Por lo tanto, debemos de usar el monitoreo ambulatorio o el automonitoreo en base a nuestro juicio clínico. Mi opinión personal sobre la guía es que a 15 años del JNC7, ustedes saben, 2003, el reanálisis de la evidencia actual nos brinda un avance significativo en el enfoque diagnóstico y terapéutico de la hipertensión arterial. Si bien, definitivamente, su implementación luce compleja, pero eso no le quita la validez a la evidencia científica. La implementación luce compleja especialmente en nuestros países porque en nuestros países el diagnóstico, el tratamiento y en consecuencia el control de la hipertensión distan mucho de ser óptimos. Sabemos que 50% de la población hipertensa no está diagnosticada y de la que está diagnosticada el 50% no está tratada y de la que está tratada el 50% no está en control. Al final del día solamente 12.5% de la población hipertensa está en control. Mejorar estas deficiencias debería ser nuestra primera meta, realmente, en lugar de estarnos peleando por 5 o 10 milímetros de mercurio en el criterio diagnóstico y o terapéutico. Por lo tanto, esto es indistinto del criterio diagnóstico que ustedes gusten adoptar. Mañana vamos a revisar la guía europea y vamos a ver que para fines prácticos el criterio terapéutico es exactamente igual, aunque el diagnóstico sea diferente. Por lo tanto, está en nuestras manos hacer la diferencia en el cuidado integral del individuo con hipertensión arterial, y creo que esta es mi última diapositiva y agradezco a Perú la invitación nuevamente y espero sus comentarios. Doctor Morales, felicidades por su presentación, realmente brillante. Y bueno, atendiendo a su pedido, pues de acá nos vamos a ir ya a la ceremonia de inauguración. No sé si hay alguna pregunta del público para el doctor Morales. Doctor Armando. Gracias por la didáctica y brillante exposición. Pero si vamos al octavo comité, que se esperó casi 10 años en aparecer y que verdaderamente en 9 ítems nos decía lo que debíamos hacer con respecto a la hipertensión arterial, y la verdad que fue bien complejo aplicarlo, ¿por qué hay esa esquizofrenia entre el octavo y este último reporte? O sea, en ese momento se esperaba tratar al paciente. El joven, por debajo de 40 años y el de 60 años, inclusive tenía una ventaja, una ventana, una zona gris antes de tratarlo. Y en el anciano, con más razón, se podía esperar aún más. ¿Por qué ahora tenemos esto? ¿Qué pasa? Siempre nos estamos basando en estudios controlados. En el octavo comité se anuló lo que eran estudios observacionales, reportes, etcétera, y se basaron en 14 solamente artículos de investigación. A mí, en el tiempo, solamente me da pie a pensar en que los paradigmas existen y los paradigmas también se cambian. Sí, es de humanos errar, y los americanos también se equivocan y ellos lo reconocieron, ¿verdad? Enmendaron el camino, quizás de una manera drástica, pero es una manera que si tú analizas la guía en detalle, yo, a reserva de discutir mañana la guía europea, yo acepto como más sólida la evidencia de la guía americana. Y adelantándome a lo que voy a presentar mañana, simplemente por esta discordancia que los europeos tienen en su criterio terapéutico y su criterio diagnóstico. O sea, si seguramente ya leíste la guía europea, pero la guía europea dice, mantengo el criterio 140-90 para el diagnóstico, pero promuevo la meta terapéutica de menos de 130-80. Entonces, en esta nueva tendencia, que también yo considero válida, en la mañana lo discutíamos, de homogeneizar mi criterio de diagnóstico y mi criterio terapéutico para no crear esta dificultad que existe en los médicos de decir, si tú me estás diciendo que arriba de 130-80 soy hipertenso, pues lo lógico es que me digas que mi meta debe ser de menos de 130-80. Ahí no hay discordancia. Donde hay discordancia es cuando yo te digo, eres hipertenso si estás arriba de 140-90,
pero requieres bajar tu presión arterial a menos de 130/80, pasando por un primer paso de 140/90. Entonces, finalmente, como dije hace un momento, parece ser que las dos guías, en un parafraseo diferente, llegan a la misma conclusión. La mayoría de los pacientes hipertensos, y eso es porque la evidencia es muy sólida, deben de tener presiones arteriales cercanas al valor óptimo. Y ya dijimos, el valor óptimo es el valor con el cual mi estrategia terapéutica logra beneficio sin causar daño. Y eso es un juego de evidencia, pero también es un juego clínico en el que juega mucho, como este es gran círculo del éxito terapéutico, la individualización en el manejo, en este caso, de la presión arterial. Justo a propósito de eso, las principales objeciones que dan algunas sociedades, digamos, europeas, asiáticas, como también lo presentó, incluso la Argentina, que incluso en sus propias guías objeta o ha tenido como un pronunciamiento de no aceptar, digamos, esta guía americana, está basada básicamente en dos puntos, ¿no? Los efectos secundarios de tratar de llegar a esa meta y los costos que implicaría tener ya no un 30%, 32% de hipertensos en el país donde corresponde, sino subir a un 50, 60%. Así brevemente, en relación a efectos secundarios y costos, ¿cómo se puede interpretar mejor esta guía americana para ver la razón por la cual esta sería mucho más evidente, ¿no? En relación a eventos adversos, ese concepto se anula si tú estás, o sea, no es a rajatabla que todos tus pacientes tienen que ir abajo de 130/80, pase lo que pase. La guía dice muy claro que se debe de aplicar el juicio clínico. Y si tú estás viendo que tienes un paciente, ¿verdad?, que está teniendo un evento adverso, llevándolo a menos de 130/80, puedes ajustar tu meta terapéutica. Entonces, los eventos adversos no me parece un problema serio, porque no es obligatorio llevarlos a todos a menos de 130/80. Como en hemoglobina glucosilada tampoco es obligatorio llevarlos a todos a menos de 6.5%. Eso lo reconoce la guía y quien le quiere encontrar esa objeción está pasando por alto el arte del médico para ajustar el tratamiento. Punto número uno. Punto número dos. Los estudios de farmacoeconomía que acompañan a esta guía americana son contundentes. Ok, incrementas el número de pacientes hipertensos, incrementas el tratamiento farmacológico, pero reduces de un 50 a un 100% el riesgo relativo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, lo cual en el análisis de farmacoeconomía te resulta que el QALY, que es la forma de evaluar esto, te da un valor aproximadamente de $35,000 por evento cardiovascular, o sea, un valor de QALY, lo cual está muy por abajo de los actualmente $100,000 que aceptan los americanos para considerar una terapia costo eficiente. Es decir, sí, vas a tratar a más pacientes, pero la idea, y eso es derivado de la evidencia, vas a evitar muertes y vas a evitar eventos invalidantes, lo cual en el análisis de costo-eficiencia es mucho más costoso. Bueno, solamente una pregunta, un comentario quería hacerle, doctor Morales. Y bueno, de repente en este análisis también de costo farmacoeconómico, de salud, en realidad también entra a tallar algunos parámetros de subjetividad, ¿no? Porque hasta cuánto, digamos, cada sociedad o cada sistema le asigna un valor referencial, por ejemplo, a la vida, ¿no? ¿Sí? Cuando hablan de muerte, por ejemplo. Entonces, eventualmente ahí uno podría encontrar diferencias en los criterios que cada sociedad le pone a la vida de una persona, de un individuo. Entonces, eso podría también hacer variar los estudios de farmacoeconómicos en relación a intervenciones. Pero bueno, lo cierto es que hay evidencia contundente que va apoyando esta toma de decisiones, que en lo personal no me llama tampoco la atención, en la medida que si uno se va a los conceptos fisiológicos que nos enseñaron desde pregrado, claramente, y si uno ve el libro de Gannon en relación a la curva de la presión arterial, su comportamiento fisiológico a lo largo de la vida, uno ve que la presión arterial empieza a ascender desde la etapa de nacimiento hasta la etapa de la adultez y de ahí se mantiene en una meseta en realidad, no es que debería estar ascendiendo.
con el paso de los años, ¿no? Entonces, y realmente la evidencia también lo ha demostrado de que el riesgo va aumentando en la medida que vamos superando este umbral y como se mencionó usted también en la presentación de 115-75, ¿no? Y se va duplicando, ¿no? Y entonces, bueno, ahora se ha decidido modificar el umbral, llamémosle de definición de hipertensión arterial, llamémosle de punto de inicio de tratamiento, y entonces bajo esa lógica, porque esta información ya la teníamos desde hace años, no es algo nuevo, ¿no? Para tomar una decisión diferente, ¿no? Hace años se sabe que el riesgo va aumentando en la medida que la presión arterial va subiendo, luego de este punto que en realidad es el óptimo, como usted también lo ha presentado. Mi pregunta iba en el sentido, bajo esa lógica, bajo esa secuencia que estamos viendo de que fue a 140, ahora estamos en 130, 80, ¿llegará de repente en un momento más adelante que digamos que la hipertensión arterial es a partir de 120, 80? Podría ser en prevención primordial, menos de 120-80 es el criterio dentro del constructo del AJA de las 7 variables, tener menos de 120-80 sin tratamiento farmacológico te da un punto dentro de las 7 variables que ya sabemos que es dieta sana, ejercicio físico, índice de masa corporal de menos de 25, glucosa de menos de 100, colesterol LDL de menos de 100 sin tratamiento o total de menos de 200 y presión arterial de menos de 120-80. Entonces, en prevención primordial, mantener eso a lo largo de toda la vida sería lo ideal. Sin embargo, en este concepto de emparejar el umbral terapéutico con mi criterio diagnóstico, ya no hay evidencia de que una estrategia farmacológica por abajo de 120 te aumente el beneficio que por abajo de 130. Por eso es que el punto de corte se pone en los 130, porque es ahí donde se empareja el criterio de diagnóstico que realmente está comandado por el umbral terapéutico farmacológico que hasta ahorita nuestras estrategias han logrado. Si en el futuro habrá una estrategia terapéutica que nos demuestre que con X, Y o Z estrategia por abajo de 120 yo logro un beneficio superior a por abajo de 130 sin incrementar el riesgo, seguramente el umbral de diagnóstico de hipertensión arterial bajará a 120. Pero por ahorita la evidencia que tenemos nos dice todavía hay un beneficio, si bien marginal, como dicen los europeos, pero lo existe, por abajo de 130. Y la realidad es que yo les dejo una pregunta. A ustedes, si fueran hipertensos, ¿qué presión arterial les gustaría tener? ¿125 o 135? ¿75 o 85? Para terminar y luego pasar a la ceremonia, vamos a dar la oportunidad de la última pregunta, doctor. A capela, ya. Bueno, con respecto a esto, quisiera un pequeño comentario y un alcance. Pero este alcance es por una cuestión de orden familiar. Hace muchísimos años, mi familia son jaquecosos y una de mis hermanas en sus crisis de jaqueca no pasaba, me llama mi otra hermana que también tiene que ver con la salud y le toma la presión y tenía 200 con 120. Entonces hizo un ACV y quedó con un síndrome talámico. Resulta que en mi familia, mis hermanas son de 90 con 60 su presión habitual. Y bueno, con este síndrome talámico, mi hermana llegaba a emergencia al hospital y tenía una presión de 115, 120 y con jaqueca. Y los médicos decían, la presión está normal, la presión está normal. Entonces, algún momento de curiosidad dije, no puede ser, ¿no? Entonces yo agarré y con esa presión le daba el captopril. A los 15 minutos pasaba el dolor de cabeza y la presión estaba en 100 con 70. Bueno, me tocó a mí y yo no soy jaquecoso y hice el debut de hipertensión por una comida pues muy sustanciosa en sal y cafeína. Hice 180 con 120 y parecía también una jaqueca, tomé todos los antijaquecosos y no me pasaba. Y cuando me tomé la presión,
tenía esa presión y captopril sublingual y se me pasó. A partir de ahí tengo una medicación para hipertensión. Resulta que mi presión normal es de 110/70, ¿no? Y cuando me duele la cabeza, lo primero que hago es tomarme la presión. Resulta que la presión que me miden es de 125. Y con 125 hago dolor de cabeza, ¿no? Una cefalea más o menos moderada. Me tomo una pastilla para la presión y se me pasa todo. Entonces yo siempre he hecho la pregunta cuando han ido, yo soy de Arequipa, cuando han ido expositores de acá a Lima, a Arequipa, desde hace muchos años era la pregunta, ¿cuánto es el nivel de hipertensión? Y en esa época se hablaba de 140, 145. Yo le digo, lo que pasa es de que en cada persona tiene un nivel basal. Entonces, mi nivel basal es 110/70. Si hago 125, yo estoy en crisis hipertensiva, ¿no? Y demostrada porque tomo la medicación y se me pasa todo. Tomo un Panadol o un antimigrañoso y no se me pasa el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, yo veo ahora que han bajado pues todos los valores, ¿no? Sí, de repente al final creo yo que la medida de hipertensión está dada por los basales de cada paciente y que eso debería tenerse en cuenta probablemente en todos los controles en la consulta externa de los cardiólogos, ¿no? Bueno, yo no soy cardiólogo, soy cirujano, pero esa es una experiencia personal que difiere un poco de lo que hablan de los valores de hipertensión, porque yo considero que hipertensión debe tomarse en consideración de un basal de cada Claro. paciente. Sí, el nivel óptimo. Tratemos de erradicar el concepto normal, porque normal, como dije, es un concepto epidemiológico, que quiere decir el promedio de una distribución gaussiana más o menos 2 desviaciones estándar. Y el promedio de una comunidad metabólicamente enferma, como somos la población latinoamericana y la población mundial, no es el óptimo. El óptimo es el nivel de una variable donde desaparece el riesgo dependiente de esa variable. Hablando de presión arterial, el óptimo de presión arterial es 115/75, que es muy parecido a lo que tú mencionas, ¿verdad? Ese sería el óptimo de presión arterial. Sin embargo, el umbral terapéutico se define de otra forma, que es lo que mencionaba hace un momento. Una estrategia terapéutica donde te está dando el máximo beneficio sin causarte daño, e idealmente que tu inversión no sea superior al ahorro que tú estás haciendo por la estrategia. Claro que eso hay que llevarlo al terreno individual de cada paciente. Estos son conceptos más poblacionales que individuales. Pero tu caso, tú dices que cuando tienes el síntoma, te tomas la presión y tienes esas presiones arteriales, pero tu caso ejemplifica muy bien lo que podría ser una hipertensión arterial enmascarada. Tú dices que tienes 120/70 y con eso desarrollas síntomas, pero te has puesto un mapa de 24 horas, a ver cuando estás operando, dónde anda tu nivel de presión arterial, ¿verdad? Entonces, sería una buena estrategia para investigar si no eres un paciente con hipertensión arterial enmascarada y que se deba de tratar no como tú lo haces, PRN o por razón necesaria, sino de manera óptima, que sería con un tratamiento sostenido, con fármacos que han demostrado eficacia y seguridad. Claro, y habría que investigar otras causas de cefalea, ¿no? Desde una migraña clásica hasta un aneurisma, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene un comportamiento familiar. Espero que no sea el caso, pero de acuerdo con tu comentario, el nivel óptimo de presión arterial es aquel en que no se genera daño, y no se genera daño con una presión fisiológica, que es 115/75. Bien, agradeciendo al doctor Morales por su presentación, vamos a dar por cerrada esta sesión, entregándole el diploma
al doctor Morales, en reconocimiento por su participación, doctor Morales.